Bueno, chicos, ahora les voy a platicar acerca de qué son los mecanismos de defensa. Por ahí les iré indicando cuáles mecanismos de defensa son, digamos que surgen del psicoanálisis y cuáles surgen de la psicoterapia gestal, cuáles fueron producto de las deducciones de Fritz Perls y sus colaboradores. Bueno, este primer mecanismo de defensa que explicaré, que ya lo platicamos desde el enfoque centrado en la persona, surge el psicoanálisis, la introyección. La introyección son todos aquellos mensajes, todas aquellas aprendizajes, todas aquellas frases que nos repetían cuando éramos niños o en nuestro crecimiento y que se quedan grabados en nuestra conciencia. Digamos que hicimos las veces de un alimento, nos lo tragamos, lo masticamos y lo tragamos y forma parte de nosotros mismos, se convierte en parte de nuestra estructura. Sin embargo, como nos los tragamos sin asimilarnos, nos causan incomodidad, pesadez. Generalmente estos introyectos, en algún momento de nuestra vida nos empiezan a resultar incómodos, nos empiezan a resultar molestos y tienen que ver con conceptos, patrones de conducta, valores morales, éticos, de lo que es la estética también, o conceptos políticos. Y entonces tendríamos que revisar, asimilarlos, como las vacas, les explicaba la clase de enfoque centrado en la persona, regurgitarlos y asimilarlos, masticarlos, digerirlos. Y fíjense, muchos de estos introyectos tienen que ver con las formas que aprendimos cuando éramos niños que seguimos reproduciendo. Por ejemplo, cuando éramos niños y nos enseñaron una forma de comer. Si venimos de una familia en donde nuestros padres nos recogían de la escuela y nos llevaban a comer y ellos tenían que regresar a trabajar, nos enseñaron a comer rápido. Es come, mastica, traga, y vámonos. Y en la vida adulta vemos adultos que aunque tengan la tarde libre, siguen comiendo igual. Comen rápido, sin parar, hasta que terminan, ¿no? Vemos también patrones opuestos. Individuos que cuando eran niños aprendieron a comer despacio, pausado, y entonces cuando son adultos, aunque tengan prisa y apuro, comen lento y pausado. Aprendizajes con los alimentos, por ejemplo, primero te comes toda la comida y luego tomas agua, ¿no? O la bebida. Y entonces vemos adultos que están comiendo, se están atragantando, pero no toman un trago de agua o de refresco o de bebida porque aprendieron que primero se come y luego se bebe. Y eso lo llevamos a nuestra vida en todo. Incluso nuestra forma de leer, de estudiar. Cuando somos pequeños y nos enseñan a estudiar sin ruido, todo en paz, en calma, en casa, en la vida adulta, cuando tenemos que leer o estudiar, generamos un entorno donde todo esté en silencio. Y si hay algún ruido de fondo, no podemos estudiar. Y contrario a los que aprendemos a estudiar cuando somos niños, nuestras mamás, nuestras abuelitas, nuestras tías, las que nos cuidaban, nuestros padres, nos ponían música o siempre había gente hablando y aprendimos a hacer la tarea y estudiar en ese entorno. En la edad adulta, si no tenemos ruido y bullicio, no podemos estudiar. Y esto es parte de los introyectos. Otro mecanismo de defensa es la confluencia. La confluencia es cuando este mecanismo, espérenme, me voy a regresar tantito porque es importante que les mencione esto. La confluencia es un mecanismo de defensa que surge de la psicoterapia gestal.
Este mecanismo postula que perdemos identidad y límites porque el otro me acepte, porque me reciba, me incluya. Y entonces el sujeto que presenta este tipo de mecanismo de defensa parece que por debajo del agua le dijera al otro: acéptame, no discuto, confluye con la persona o con el ambiente o con el entorno. Y entonces se crea una imagen falsa de que es uno con el entorno. ¿Qué pasa? Generalmente pasa cuando nosotros somos pequeños. En las primeras etapas de formación no hay una diferenciación entre el bebé y la mamá. El bebé en los primeros meses de vida se ve como parte de la madre, como una prolongación de la madre. Y entonces lo que tiene la mamá lo tengo yo. Lo que tengo yo lo tiene la mamá. No veo una diferencia ni una distancia de lo que es el mundo, de lo que soy yo. Entonces, digamos que cuando vamos creciendo, nuestros padres muchas veces nos consideran como prolongaciones o extensiones de ellos, y entonces nos manipulan para que hagamos o pensemos o sintamos lo que ellos quieren o piensan o necesitan. Y entonces de pronto el niño se ve, digamos que entre la espada y la pared, porque tiene que someterse a las exigencias de los padres, porque en caso contrario encuentra rechazo, y su temor más profundo es que sea alienado, que sea excluido. Y entonces las consecuencias es que la persona tiene un miedo profundo a ser quien realmente es, porque perdería su lugar. Entonces cae en confluencia. ¿Qué es lo que pasa con una persona que cae en confluencia? Asume la decisión de la mayoría. Es una persona que es hora de comer, no tiene hambre, pero come. Es una persona que no quiere ver la película, pero como quiere pertenecer, va y mira la película. Es una persona que no se vivencia a sí mismo porque se ha perdido y ya se ha confluenciado con el entorno. Otro mecanismo de defensa es la proyección. En la proyección, este es un mecanismo surgido del psicoanálisis, pero desde la psicoterapia gestal se ve un poquito diferente. La proyección es cuando pongo fuera de mí lo que me molesta. Y en mí no lo veo, pero es muy fácil que lo vea en el otro. Y entonces decimos, por ejemplo, una frase de la proyección es: por tu culpa. Es decir, le doy la responsabilidad al ambiente o al entorno de lo que se origina en mí mismo. Por ejemplo, una persona que se vive en paranoia, una persona que no se responsabiliza de esta, se vive como si el entorno la persiguiera, como si la observaran. Y vemos que esta persona dirige su mirada hacia afuera y todo el tiempo está viendo qué hacen los vecinos, qué hacen los demás, a qué horas llegan, a qué horas se van, a qué horas... Es decir, no ve su necesidad de entrometerse, sino ve que el otro se está entrometiendo en su vida, la proyecta en el otro. Es decir, su idea de ser perseguido es más bien la confirmación de su deseo de perseguir al otro. ¿Qué pasa cuando decimos, por ejemplo, me duele la cabeza? Esta es una frase muy común en la proyección, porque es: ¿cuál cabeza? ¿La cabeza de quién? Estoy proyectando mi dolor en una cabeza externa. Cuando digo me duele mi cabeza, estoy tomando conciencia de que es la mía. Generalmente, yo les platicaba en clase ya, que cuando nos proyectamos, cuando proyectamos algún aspecto de nosotros,
y no nos responsabilizamos, apuntamos con el dedo índice, y cuando señalamos al otro con el dedo índice, 3 dedos nos señalan a nosotros. Cuando nos molesta mucho la personalidad del otro, es porque estamos poniendo ahí cosas de nuestra personalidad que en nosotros no las captamos, pero que en el otro sí lo podemos ver, y como no nos gustan, las señalamos y decimos es por tu culpa. Otro mecanismo